Muy buenas noches a todos. Estamos acá en el CIPAS de primera matrícula del curso de Pensamiento Lógico Matemático. En lo referente a lo que tiene que ver con su tarea 3, que es lo relacionado a aplicación de tarea de conjuntos, y que en ese caso particular, pues vamos a mirar pues todo lo que refiere a la tarea, tratando de abordar sobre todo la parte de los ejercicios. Inicialmente vamos a mirar un proceso, digamos, con como algo de teoría como para que ustedes se orienten. Sé que de pronto algunos ya miraron la tarea, otros digamos que apenas están comenzando en el proceso. Entonces es muy importante que estén muy claros ahí dentro de lo que tienen que hacer. Eh, en ese caso, cualquier inquietud, cualquier duda que vayan teniendo, pues por favor me la hacen saber. Y pues nada, vamos a comenzar sí, pues de primera matrícula del día de hoy. Eh, Déjenme ya les el proyecto. Bueno, me confirman porfa si pueden ver allí mi pantalla, por favor. No, señor. Listo. No, señora, aún no, No, se profe, ve. no se ve. ¿Se ve? Ahora sí, ahora sí. Seguros. Me confirman de nuevo, por favor, si están viendo ahí mi pantalla, lo que estoy proyectando, la presentación. Sí, señor. Sí. Ok, listo. Vale, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, estamos acá en el periodo 1605, desde lo que tiene que ver con la aplicación de teoría de conjuntos, que es lo que vamos a mirar. Inicialmente, pues vamos a abordar lo más simple, y ya luego, pues vamos especificando pues a cada uno de los ejercicios para que ustedes puedan observar de manera clara y concreta pues lo que refiere este respectivo proceso. Entonces, en ese caso particular, eh, importante que nosotros podamos integrar lo necesario al proceso, y en ese punto, pues poder lograr que ustedes puedan aprovecharlo al máximo este proceso. Recuerden que ustedes tienen en su entorno de aprendizaje, van a tener las guías, la plantilla, sobre todo esa guía para desarrollo, bueno, en ese caso de tarea 3, importantísimo para que ustedes lo tengan ahí en cuenta y puedan desarrollar. Mucho más importante aún que puedan, ay, perdón, mucho más importante aún que puedan desarrollar, escoger su letra. Esto sí es muy importante porque no solamente escoger la letra, sino ir mostrando en su foro los avances para que obviamente les den los puntos que requiere ese proceso. Tiene bastantes puntos, así que es muy importante, tiene 20 puntos, entonces no es solo escoger la letra, porque si solo escogen la letra solamente le van a dar 2 puntos en el foro. Es muy importante que los aportes los vayan ustedes generando en el foro a medida que vayan ustedes generando. Tienen obviamente dónde guiarse en relación a su bibliografía. Entonces es importante que tengan en cuenta esos puntos, obviamente la guía que tienen para la presentación del trabajo y el documento donde lo van a presentar. Importante que ustedes refieran la guía, porque en la guía obviamente les va a dar las pautas de cómo deben de presentar adecuadamente el trabajo. Entonces es muy importante que ustedes establezcan esos procesos. Recuerden que deben hacer una portada, una introducción, los objetivos y obviamente el desarrollo de los ejercicios, una pequeña conclusión y las bibliografías. Con lo respectivo, pues al video también, el enlace del video que deben de tener para el primer ejercicio, que ya ahorita lo vamos a mirar. Bueno, vamos a entrar en este proceso, que es lo que tiene que ver con la parte de teoría de conjuntos. Es un tema que desde hace mucho tiempo ustedes vienen mirando, muy seguramente, lo han visto en el colegio o en algunas otras, digamos que instancias académicas en las cuales ustedes han trabajado. Es, digamos que es lo mismo, sino que digamos que aplicado a ciertos procesos. Entonces, inicialmente comenzamos con lo que es la definición de un conjunto. Un conjunto no es más sino una cierta cantidad de elementos que tienen una característica en común. En ese caso particular, pues digamos que podemos tener los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos todas las personas según su profesión. Todos ellos pueden conformar un conjunto.
o puede ser las marcas japonesas de autos, ¿sí? O pueden ser los estudiantes de pensamiento lógico matemático que están en 1605. Todos, digamos que cualquier cosa realmente puede ser un conjunto como tal. Los que están dentro de ese conjunto se le llaman elementos del conjunto. Entonces, todos estos son elementos de un conjunto según el conjunto que yo esté conformando. Regularmente para nosotros denotar un conjunto utilizamos una simbología como lo hacíamos en la tarea anterior, pero en este caso utilizamos letras en mayúsculas y los elementos los encerramos en corchetes para poder, digamos que en este caso, referir a lo que nosotros estamos generando. Por ejemplo, el conjunto L está conformado por, digamos que las letras del abecedario. ¿Cierto? A, B, C hasta Z. Entonces, estos son los elementos, los que están dentro son los elementos y obviamente lo que refiere al conjunto es el conjunto L. Vuelvo y reitero, siempre se expresa con una letra en mayúscula. Ahora bien, también se puede denotar como está acá abajo. Eso ya les va a dar dos particularidades que en su momento les explico. Y aquí les diría, X tal que X es una letra del abecedario. En ese caso en particular, pues obviamente es una forma de denotar esos conjuntos. Entonces existe una simbología que nosotros utilizamos para poder generar o poder establecer estos conjuntos. Por ejemplo, igual a, pertenece o no pertenece, es un subconjunto o no es un subconjunto, o es un conjunto vacío, esto lo utiliza mucho, que es el conjunto vacío igual que el pertenece. La U que va a estar referida a lo que es un conjunto universal, y ahora en su momento digamos que les voy a explicar qué quiere decir eso. Y un conjunto conjunto de partes, o sea, A es una parte del conjunto P. Otra simbología que también utilizan mucho, que es la unión, la intersección, la diferencia. La diferencia simétrica que puede ser esto o regularmente se expresa por un triángulo. Claro, el triángulo quedó como cacharete, pero es un segundo. Eh, eh, en ese caso, pues se puede expresar como un triángulo, ¿cierto? Igual que el complemento de un conjunto, que se expresa por esa comita o una C sobre la letra mayúscula de ese conjunto. También puedo denotar lo que tiene que ver lo que refiere a conjuntos naturales, conjuntos enteros, racionales, irracionales, reales, complejos, pero de esto regularmente se utiliza mucho lo que son los conjuntos naturales eh, y los conjuntos enteros son, digamos que los más utilizados en su tarea. Por ejemplo, la simbología que más utilizan acá es la unión, la intersección, la diferencia, diferencia simétrica, el complemento, y acá de este lado, pues lo que refiere al que un conjunto pertenece a lo que es un conjunto vacío y el conjunto universal. Son como las denotaciones o la parte simbólica que regularmente más utilizamos cuando nos referimos precisamente a conjuntos. Entonces, es lo que más ustedes van a utilizar y es importante que ustedes conozcan esa simbología para que entiendan qué es lo que les están pidiendo a la hora, por ejemplo, de hacer una operación entre conjuntos como tal. En ese caso particular, nosotros tenemos representaciones de conjuntos. Hay dos formas de cómo representar un conjunto. Una es por comprensión y la otra es por extensión. Cuando hablamos por un conjunto por comprensión, es cuando en esta se nombra la propiedad que caracterice ese conjunto. Por ejemplo, ahorita estaban las letras del abecedario, entonces yo puedo colocar X tal que X, ¿cierto? Lo que les decía ahí, pues, ¿cierto? Yo puedo escribir, son eh, las letras, las letras del, voy a escribir una aquí que significa abecedario, ¿sí? Entonces, qué pena si lo estoy escribiendo con mouse y es difícil.
Entonces yo este conjunto lo denoto bueno, son el conjunto de letras, yo lo denoto L, ¿cierto? Esto está entre paréntesis, corchetes, entonces en ese caso, pues obviamente allí yo denoto esto por comprensión. Cuando yo estoy hablando de un conjunto por extensión, es que no voy a nombrar la característica, sino que voy a describir literalmente a esos elementos de ese conjunto. Entonces, ¿cuáles son las letras del abecedario? Entonces, acá A, B, C y así sucesivamente hasta llegar a Z. Entonces, por extensión son cada uno de los elementos que integran ese proceso. Entonces, muy importante que tengan en cuenta cuando un conjunto es por comprensión, cuando un conjunto es por extensión. Que en este caso es fácil porque por extensión es cuando tú tienes todos los elementos del conjunto, por comprensión simplemente nombra la propiedad o característica fundamental de ese proceso. En ese caso en específico, mirando un ejemplo, por ejemplo, por comprensión, X tal que X es una vocal, ¿cierto? Yo sé que las vocales son A, I o U, pero ya aquí me están pidiendo por comprensión, o sea, que explique qué es la característica fundamental de ese conjunto, que en este caso lo denoto como M. Pero si yo quiero un conjunto por extensión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el conjunto A que son los colores del arco iris, entonces tengo que nombrar cada uno de sus colores porque es por extensión. A, B, amarillo, perdón, rojo, naranja, amarillo, verde, sí, todos los colores. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un conjunto por extensión de las vocales, pues simplemente tendría que decir que esto debe ser igual a M, ¿cierto? Y aquí estaría haciendo un conjunto por extensión porque estoy nombrando cada una de las vocales, que es lo que me dirían si me pedirían el conjunto por extensión en este caso. Entonces, si se dan cuenta, es algo relativamente sencillo, entonces pienso que ahí no va a tener mucho inconveniente. ¿Cómo representamos nosotros regularmente los conjuntos? Regularmente los representamos a partir de círculos que obviamente se pueden integrar dentro de ellos, ¿cierto? Pueden haber dos o tres o más círculos y que en ellos, pues obviamente se puede generar lo que se conocen como operaciones entre conjuntos, ¿sí? Regularmente a estos diagramas se le conoce como diagrama de Venn-Euler o diagrama de Venn simplemente. Son esos círculos que regularmente se integran entre los conjuntos como tal, ¿cierto? Este es un diagrama más común de esos tres conjuntos, es el diagrama más común que se presenta en ese diagrama de Venn-Euler. Y a partir de esto, pues el conjunto tiene unos elementos, pueden ser puntos, pueden ser rayitas, yo qué sé, puede ser cualquier cosa dependiendo pues lo que integre cada uno de esos conjuntos. Se le llama así porque lo descubrió el John Venn, que fue el que, digamos, que le dio el nombre. En este caso hay una clasificación de conjuntos. Entonces, recuerden dos cosas. Hay tipos de conjuntos que se pueden denotar por comprensión o por extensión. Los pueden representar gráficamente a través del diagrama de Venn-Euler y adicionalmente a eso hay una clasificación de esos conjuntos. Los conjuntos pueden ser finitos, infinitos, vacíos, ¿cierto? O unitarios. Son las clasificaciones de los conjuntos. ¿Cuándo es un conjunto finito? Pues obviamente cuando sus elementos yo los puedo contar. Ahí yo estoy denotando un conjunto finito. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto M que es un X, tal que X es un mes del año, ¿cierto? Esto es por comprensión. Tengo un conjunto por comprensión. Si yo quiero un conjunto por extensión, ¿cierto? Bueno, aquí tengo otro ejemplo. X tal que X pertenece a los números naturales y X es menor de 10. Entonces, cuando ya me dicen que es una característica del número natural, pues obviamente son números naturales o números enteros, lo mismo, ¿cierto? Entonces yo ya tengo acá un conjunto por comprensión, acá tengo un conjunto por extensión. ¿Por qué? Porque acá en extensión yo tengo que decir cuáles son esos elementos característicos de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, el que hacíamos ahorita,
X tal que X es una vocal, tengo un conjunto por comprensión, por presión. Y acá tengo un conjunto por extensión, ¿sí? Porque estoy diciendo cuáles son los elementos que tienen esa característica que son vocales. Entonces tengo 5 vocales que son las que tienen esa característica. Acá tengo un conjunto por extensión, ¿cierto? Cuando me dicen cada uno de los meses del año, entonces tengo que decirlo por extensión cuáles son estos conjuntos. Entonces, de esa manera yo voy mirando, digamos que cuáles son esas características que tienen los conjuntos y cómo se clasifican. En la medida de que yo pueda contar los elementos que están dentro de un conjunto y esos elementos tengan fin, en ese caso en específico, digamos que yo voy a poder tener claridad eh, para contarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto en ese caso es un mes del año? Entonces yo sé que hay 2 elementos porque son 12 meses que hay en el año. Entonces, en ese caso, mientras yo los pueda contar, pues obviamente me va a referir que es un conjunto finito. Igual acá que estos números pertenecen a los naturales y que son menores de 10. Entonces comienzan desde 1 hasta 9, ¿cierto? Si aquí me hubieran colocado menor o igual, pues tendría que incluir el 10 y sería otro de los elementos de ese conjunto y así sucesivamente. Pero siempre y cuando yo los pueda contar, no hay ningún problema y me estoy refiriendo a un conjunto finito. Cuando a mí me dicen un conjunto infinito, como su nombre lo indica, es algo en lo cual yo no los puedo contar. O sea, me demoraría 10 vidas y no los puedo contar. Por ejemplo, cuando me dicen que cuente las estrellas en el cielo. O sea, yo las puedo contar, pero obviamente eso van, cuántas son no las puedo determinar. Las hojas de los árboles de Valledupar, ¿cierto? Entonces son cuestiones que no puedo contar como tal. Entonces, acá un ejemplo, x tal que x es un múltiplo de 10, entonces sería un conjunto por comprensión. ¿Cuáles son los múltiplos de 10? Pues pueden ser estos puntos acá suspensivos, requieren decir que son infinitos, ¿cierto? Entonces, en ese caso en particular, yo no puedo, ¿cuáles múltiplos de 10 pueden ser infinitos? Entonces, yo puedo colocar esos punticos o puedo simplemente colocar el símbolo de infinito como tal. Y en ese caso particular, yo ya sé que estos números pueden llegar a ser infinitos. Entonces, por ejemplo, x tal que x pertenece a los números enteros, ¿cierto? Y x es un número, perdón, es impar. Mire que aquí me dan una característica. Acá me dice que x es impar y es mayor que 13. ¿Cuáles pueden ser los números enteros que pueden ser mayor que 13? Pues obviamente pueden ser en ese caso, pues números infinitos. Entonces, mayor que 13 puede ser 15, 17, 19 y me dice que es un número impar. Entonces, tienen que ser todos los impares y mayores que 13. Entonces, ahí tendría un conjunto por extensión, ¿cierto? Con característico clasificación infinita de ese conjunto. Acá tendría un conjunto por comprensión. Y así sucesivamente. X es un número entero? Pues números enteros pueden haber infinitos como tal. Y de esa manera yo los clasifico. Pero también hay conjuntos vacíos. ¿Qué quiere decir un conjunto vacío? Que obviamente no contiene ningún elemento, ni uno como tal, no tiene absolutamente ningún elemento. Entonces, por ejemplo, X tal que X, o sea, X es mujer y mayor de 500 años. No existe, obviamente, en el mundo una mujer que sea mayor de 500 años, obviamente que esté viva, ¿no? Sí, entonces se denota de esta manera. Cuando nosotros vamos a mirar conjuntos vacíos, se denota de esta forma. De igual forma, por ejemplo, X y un mes que tenga 50 días, ningún mes tiene 50 días. Entonces, en ese caso, esta es la otra simbología que se puede usar para denotar un conjunto vacío. ¿Sí? O pueden utilizar las dos llavecitas vacías o simplemente esa O con el slash atravesado para que ya denotar que eso es un conjunto vacío. Entonces, por ejemplo, X tal que X es un número natural, X es par y recuerden la simbología que habíamos visto en este caso de la conjunción del y, ¿cierto? Y X es menor que 2 y es mayor
y es menor que, perdón, es mayor que 2 y es menor que 4. Entonces no hay ningún número par que sea, en ese caso, mayor que 2 pero que sea menor que 4. Entonces, por eso esto sería un conjunto vacío. Entonces, como para que lo tengan en cuenta ahí dentro de su proceso. También encontramos un conjunto unitario. ¿Qué quiere decir un conjunto unitario? Que solamente tiene un elemento, no dos, no tres, no medio, sino un elemento como tal. Entonces, en este caso, por ejemplo, x tal que x es un número natural y x es un número par, ¿cierto? Entre 1 y 3. El único número par entre 1 y 3, ¿cierto? Que es lo mismo. Miren que acá ambas cuestiones me lo están dando por comprensión. Entonces, ¿cuál es ese número par que está entre 1 y 3? Pues obviamente es 2. Entonces, aquí en este caso, B va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso en particular es un conjunto unitario porque solamente tiene un solo elemento. A eso se le llama. Por ejemplo, el conjunto de satélites naturales que tiene la Tierra. El único satélite natural que tiene la Tierra es la Luna. Entonces, la Luna sería mi conjunto unitario. Entonces, de esa forma nosotros también identificamos esa clasificación de conjunto. Entonces, recuerde, hay conjuntos finitos, hay conjuntos infinitos, hay conjunto unitario, ¿sí? Y hay conjunto vacío. ¿Listo? Adicionalmente a lo anterior, hay algo que se conoce como conjunto universal. ¿Qué es el conjunto universal? Es el conjunto que integra todo lo que está dentro de esos círculos o el diagrama de Venn que nosotros hacíamos antes. Regularmente ese conjunto universal tiene elementos que están fuera de los círculos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos elementos como tal pertenecen a ese conjunto universal. Por ejemplo, tengo el conjunto N y el conjunto C. En el conjunto C tengo un gato, un perro y una tortuga. Eso me representa mi conjunto C. Pero en el conjunto N tengo una tortuga y un pez. Mire que aquí hay un elemento en común que es la tortuga, ¿sí? Pero adicional en elemento universal eh, tengo un gato, un perro, una tortuga, un loro, un canario. ¿Por qué? Porque lo integra todo lo que está dentro de ese conjunto universal. Pero como, por ejemplo, en este caso el loro y el canario no pertenecen al conjunto C o N, pues por eso quedan por fuera. Entonces es importante que tengan mucho cuidado a la hora de estipular los elementos que están dentro de ese conjunto universal. En ese caso, pues obviamente yo puedo tener, bueno, esto no, puedo tener algo que es muy importante dentro de este proceso y es la cardinalidad de un conjunto. ¿Qué quiere decir la cardinalidad de un conjunto? Son la cantidad de elementos que están dentro de ese conjunto. Por ejemplo, yo tengo X, tal que X es un número de días de la semana. Entonces, acá yo tengo un conjunto por comprensión, ¿cierto? Tengo el conjunto por extensión, ¿sí? Y yo voy a determinar de ese conjunto por extensión, voy a determinar mi cardinalidad, que se puede expresar regularmente, lo más común es expresarlo de esta forma, o puede ser de cualquiera de estas que ustedes ven acá en la parte superior en azul. Entonces, cómo determino yo la cantidad de elementos? Pues contándolos. Lunes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, entonces son 7 elementos que tiene ese conjunto, entonces por ende mi cardinalidad va a ser 7. A eso se refiere la cardinalidad de un conjunto, que de contar los elementos que están dentro de ese conjunto como tal. Por ejemplo, X tal que X pertenece a los naturales y X es un número par. Entonces me dan dos características. Primero que pertenece a los naturales y después que es un número par. ¿Qué pasa allí? Obviamente, números pares pueden ser infinitos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi cardinalidad va a ser infinita. Es una característica que también tiene en ese caso. Entonces, miren cómo tengo. Tengo acá un conjunto por comprensión, ¿cierto? Tengo un conjunto por extensión, tengo mi cardinalidad y además yo sé que esto es un conjunto infinito. Pero en este caso, como los elementos yo los puedo contar, ¿qué quiere decir? Que esto es un conjunto, pero es finito.
¿Por qué? Porque yo puedo contar el número de días que tiene una semana. Entonces yo denoto que esto es un conjunto finito. Y en el caso de este particular, pues obviamente es un conjunto infinito como tal. Entonces, de esa manera, si se dan cuenta y vamos integrando lo que estábamos mirando, establecer los conjuntos por comprensión o extensión o identificarlo, establecer el tipo de conjuntos que es, si es finito o infinito, determinar la cardinalidad, ¿cierto? Que es lo que hemos estado mirando hasta el momento. Hasta allí no sé si de pronto tengan alguna inquietud o alguna pregunta, caballeros, señoritas. Profe, buenas noches, doctor y compañero. Buenas noches, Aurelierce. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Que casi no te escucho. Me gustaría que se volviera un poco al conjunto universal. Es que no quede claro con los elementos que están por fuera. El caso era el loro y no sé qué otro animal. Ok, ya le, ya le devuelvo, sino que casi no le escucho porque se escucha muy bajito. Listo. Aquí, ya, aquí tengo mi conjunto universal. ¿Cuál sería la pregunta, Aurelierce? Profe, ahora sí me escucha. Mm, Pues un poquito bajito, pero ajá, ahí le escucho más o menos. En ese caso, los elementos, lo que es el loro y el pájaro que está ahí, no se contarían dentro del conjunto universal. Sí, es que el conjunto universal incluye todos los elementos que hay dentro de esos conjuntos. Miren que acá el conjunto universal se los especifican. Un segundo. El conjunto universal se los especifican y mira, ve que les incluyen el gato, el perro. El gato, el perro, ¿dónde está? En el conjunto C, pero pertenece a todo el conjunto universal. La tortuga, el pez, el loro, el canario, todo pertenece al conjunto universal. Pero, digámoslo así, hay un subconjunto, ¿cierto? Que es el conjunto C, que nada más son el gato, el perro y la tortuga. Pero también tengo un conjunto de N que nada más son el pez y la tortuga. Entonces, pero el conjunto universal los incluye absolutamente a todos. Sí, entonces Listo, ahí es importante que tengan en cuenta esa parte como tal. listo, profe, despejada la duda. Listo, perfecto, Eliezer. Bueno, listo. Profe, tengo otra Entonces, duda. dígame. El conjunto cardinal como que me pareció más o menos similar al segundo, Ojo, no es un, a ver, Morgan, te corrijo algo, no es el conjunto cardinal. La cardinalidad de un conjunto, ¿sí? Es el número de elementos que tú puedes contar de ese conjunto. O no los puedas contar, como en este caso, que perdón, puede ser como, infinito o puede ser inclusive, puede ser hasta vacío, si es el caso que, como lo perdón, es que estábamos como mirando. que se me hacía familiar de que fue como el segundo, tercer explicación del conjunto que usted nos dio, uno de los conjuntos que usted nos dio, segundo, tercer, no me acuerdo bien. No te entiendo, el Morgan. A ver. O sea, vaya desde el inicio, al segundo o al tercer conjunto que usted nos explicó, como eso del cardinal de un conjunto, No sé, porque es que igual yo les estoy mostrando diferentes tipos de conjuntos. No sé cuál de todos. Tutor, él se refiere a si es por extensión o por comprensión, lo está confundiendo. Pues no sé, puede que sí. Puede que sí, en ese caso, puede que lo esté confundiendo. Es que no sé, de tantos que les he mostrado, no sé cuál de todos realmente puede ser. Igual, vuelvo y repito, la cardinalidad de un conjunto es el número, es la cantidad de elementos que tú puedas tener allí. ¿Listo? Por ejemplo, voy a ajá, borrar, mira, voy a borrar todo esto. ¿Qué quiere decir la cardinalidad? Por ejemplo, en los números de días que tiene la semana.
que yo pueda contar esos elementos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, ese es el cardinal, son 7 elementos. En este caso del que está abajo que dice X tal que X pertenece y es un número par, puede ser infinito, entonces el cardinal es infinito. A eso se refiere. Morgan, si puedes, porfa, cierra el micrófono para, si ya no sé si te alcancé a solventar la duda, no sé. Ajá, ya. Ah, bueno, listo, dale, gracias. Bueno, en ese caso hay algo que se llaman operaciones entre conjuntos, ¿cierto? Son operaciones que yo voy a hacer entre los diferentes conjuntos como tal. En ese caso, una de las operaciones que se utiliza mucho es lo que se conoce como la unión. ¿Qué quiere decir eso? La unión es que yo voy a unir dos conjuntos, obviamente los elementos que hay en dos conjuntos como tal. En ese caso, como pueden ver, ¿cierto? La unión se especifica con esa U que ustedes ven ahí entre la A y la B, ¿cierto? Por eso se le llama unión. ¿Cierto? Esa es la operación que se tiene en ese caso. Si yo lo quiero ver o lo quiero especificar, ¿cómo sé yo que me están hablando de una unión de un conjunto? Porque regularmente me están diciendo, por ejemplo, en este caso, X tal que X pertenece a o X pertenece a B. Cuando a mí me dicen o, quiere decir que yo voy a unir a esos conjuntos. Eso tienen que tenerlo mucho cuidado porque en muchas de las preguntas les sale, no sé, el conjunto A o los elementos del conjunto tal. Entonces, allí lo que tienen que hacer es una unión de conjuntos. Recuerden la simbología de la tarea anterior y es muy importante que la tengan en cuenta, ¿cierto? Lo que era la disyunción, entonces acá es O, entonces para que la recuerden y ahí puedan especificar lo necesario en función de, de esa parte. Pero digamos que ubicándonos en lo que estamos, recuerden la unión es unir los dos conjuntos. La intersección, ¿qué es? Es lo común que hay entre esos dos conjuntos. Vuelvo y repito, la intersección o esa U al revés o volteada es lo que está común entre esos conjuntos. En el ejemplo que veíamos ahorita de los animales, lo que estaba común era, creo que la tortuga, creo que era la que estaba ahí. Sí. Miren que acá la tortuga es lo que está común entre qué, entre el conjunto C y el conjunto N. Entonces, ahí yo qué tengo, tengo una intersección de conjuntos. ¿Cuál es el elemento? La tortuga en ese caso. Entonces, como para que lo tengan ahí en cuenta dentro de lo que están mirando. La intersección es lo que está común entre esos conjuntos. Y en ese caso, lo que está común regularmente yo lo uno con una I. O sea, A y B. O sea, lo que está común entre A y B. Recuerden que acá en la unión es O para unir esos dos conjuntos. La diferencia, ¿qué es? Que yo voy a quitar, ¿cierto? Voy a quitar todo de B al conjunto que tengo inicial. Entonces, A menos B. Entonces, yo tengo que quitar todo lo de B, ¿cierto? Al conjunto A. Por eso ustedes ven que A le quitaron un pedazo y solamente quedó la parte de gris que ustedes ven allí, ¿cierto? En ese caso, yo estoy quitando todo lo de B porque tengo que descontar todo el conjunto B. Entonces, es una forma también de operacionalizar ahí ese proceso. También tengo diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica? Es todo lo que hay en la unión de esos conjuntos menos lo que está común entre ellos. ¿Sí? Aquí es lo contrario. La diferencia simétrica es lo contrario a la intersección entre conjuntos. ¿Sí? La diferencia simétrica acá en este caso, vuelvo y repito, es todo lo demás menos lo común. Profe, perdón, en la guía Diga. aparece es que la palabra dice simetría. A mí me parecía raro, yo dije, tiene que ser simétrica. En la Sí, guía sí. está corregida, también aparece así. No, se le llama diferencia simétrica regularmente. De pronto en lo que estabas mirando, a veces también le llaman simetría entre conjuntos, pero ya es una cuestión más
digamos que de redacción como tal, pero por lo general se le llama diferencia simétrica. Es lo más común que uno encuentra en la bibliografía. Bueno, en ese caso también hay algo que se llama el complemento de un conjunto, que puede ser esa comita o regularmente es una C que está arriba de la letra que diferencia el conjunto. ¿Qué es la diferencia sin el complemento, perdón, de un conjunto? Es todo lo demás menos el conjunto. Por ejemplo, aquí el complemento de A que viene siendo todo lo demás, ¿cierto? Lo que está en el universal, lo que está en el otro conjunto, menos A, menos lo que incluye A. O sea, hay que quitarlo de A y dejarlo de más, por decirlo de alguna forma. Entonces, como para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿cierto? De las operaciones, que estas son las operaciones que regularmente ustedes desarrollan en su tarea. Ahora bien, estas son las operaciones, el modo de cómo se ven, el cuento es cómo llegar a aplicarlas. Entonces, en ese caso, digamos acá de una u otra manera gráfica les muestro. En ese caso puntual, ¿cierto? Miren que regularmente ustedes van a utilizar tres conjuntos. Entonces, les muestro esas operaciones, pero obviamente ahora con los tres conjuntos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, A unión B, entonces yo estoy uniendo todo lo de A y todo lo de B. ¿Sí? Todo lo que pertenece a la región de A, todo lo que pertenece a la región de B, cuando es una unión. Cuando es una intersección entre A y B, ¿cierto? Entonces es lo común que hay entre esos dos conjuntos. Cuando me dice la diferencia, o sea, a A le voy a descontar todo lo de B, entonces por eso yo le quito todo lo de B a ese conjunto A y me queda esa región en verde. Si voy a hacer una diferencia simétrica, ¿cierto? Como les decía, eso se representa por el triangulito que hay entre A y B. Entonces, es todo lo demás menos lo común que hay entre A y B. Por eso ustedes ven esa zona en blanco, no incluye solamente lo que está coloreado en azul. Y, por ejemplo, el complemento de B, yo allá tenía el complemento de A, aquí el complemento de B, que es todo lo demás quitando B. Ese sería. Aquí en este gráfico es más o menos, miren que acá yo estoy uniendo los tres conjuntos, acá lo que es común entre estos dos conjuntos, ¿cierto? Dependiendo ya ahí después lo que me están indicando como tal. Ya ahí depende, ya ahí comienza uno a jugar con esas operaciones para ver qué le puede uno quedar o qué se puede uno, digamos que puede uno interpretar de esos procesos, que es a lo que va la tarea como tal. Bueno, ya esta parte lo vemos. Bueno. ¿Hasta allí alguna pregunta? Y para entrar a mirar de pronto ejemplos de cada uno de los ejercicios que ustedes tienen de su tarea. Explíquenos lo de GeoGebra. no sé qué. GeoGebra, patrón. Listo, ya voy para allá. Ahora con el primer ejercicio ya les muestro cómo se utiliza GeoGebra. Se darán cuenta que realmente su utilización es muy sencilla. Bueno, Profe, díganme. otra pregunta antes de pasar. Usted nos explicó una vez de que iba a una actividad de que teníamos que conseguir a algún compañero de nosotros, pero no de aquí del grupo, sino de un familiar o algo para que hiciéramos un video grabándolo haciendo unas operaciones hechas por nosotros. ¿Se acuerda? No, a ver, yo no les dije literalmente eso, yo les dije que ustedes necesitaban grabar un video, en este caso, pues haciendo las operaciones, ustedes tienen que salir en el video. Entonces yo lo que les mencionaba era que ustedes podían decirle de pronto a algún compañero que lo filme mientras hacen el ejercicio, o filmarse ustedes mismos, o cualquier proceso. Sí, pero no, dale, tranquilo, igual también es válido. Bueno, a ver. Vamos aquí al primer ejercicio como tal, ¿listo? Que realmente es la parte como simple de este proceso. A ustedes les van a entregar dos operaciones como tal. Una por extensión y una por comprensión, que era lo que mirábamos ahorita. Entonces, en este caso, bueno, digamos que les voy a hacer este más bien porque esté más acorde a lo que ustedes tienen en su tarea. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto por este caso, a ver, alguien tiene el micrófono encendido.
Listo. En este caso particular tengo un conjunto. Este primer conjunto, el conjunto A, sería un conjunto por comprensión o por extensión. ¿Qué me dice? ¿Sería un conjunto por extensión o por comprensión? El conjunto A. Extensión. ¿Seguro? Comprensión, profe. Ah, ok. Eso es diferente. Recuerden que aquí mire que le está diciendo X tal que X es un mes del año. Eso es una característica. Y tiene 30 días. Otra característica. Y no le está diciendo cuáles son los meses. Cosa contraria a lo que pasa acá en este otro conjunto. ¿Cierto? Le dice enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre. Sí, ya le está dando los elementos del conjunto. Por tanto, esto es un conjunto por extensión y el primero, como decía la demás ahorita, es un conjunto como por comprensión. Entonces, a ustedes les van a dar también dos conjuntos, uno por extensión y uno por comprensión. ¿Qué hay que hacer? Pues denotar en ellos, primero, pues si me lo dan por comprensión, colocar el conjunto por extensión. Y si me lo dan por extensión, colocarlo por comprensión. Luego, ¿qué hay que hacer? Hallar el cardinal de esos conjuntos y luego decir qué tipo de conjuntos es. Básicamente, ese es el, digamos que es el proceso como tal que ustedes le están estipulando en su tarea. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es X tal que X es un mes del año y tiene 30 días. ¿Cómo sé yo cuáles son los meses que tengo 30 días? Pues fácil, busco un calendario y miro cuáles son los meses que tienen 30 días, ¿cierto? Y cuando ya tenga yo los meses que tiene 30 días, pues lo estipulo en mis elementos del conjunto, ¿sí? De esa manera yo voy haciendo. Una vez que tenga esos elementos, los cuento y digo cuál es su cardinal. Si los puedo contar, entonces, ¿qué quiere decir? Puedo establecer qué tipo de conjunto es. Entonces, bueno, acá se los hago directo, pero bueno. Entonces, ¿qué meses tienen 30 días? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los meses que tienen 30 días? Noviembre. Noviembre, ¿cuál más? Enero, Enero, ¿cuál otro? Junio. marzo, Tengo enero, tengo marzo, Junio. tengo junio, listo. ¿Cuál más? Mayo. Mayo. Noviembre. Mayo, ¿sí? ¿Cuál más? Septiembre. Septiembre y noviembre, ¿cierto? Esos son los meses que tienen 30 días. Entonces yo simplemente, si sé que estos son los meses que tienen 30 días, bueno, creo que marzo no. Marzo tiene 31, ¿sí? Marzo tiene 31, enero sí, junio no recuerdo. En ese caso particular, vamos a ver, junio tiene 30 días, ¿cierto? En ese julio no, agosto tampoco, septiembre sí. Obviamente en este caso me decían que mayo tiene 31, o sea que en este caso estos dos no. O sea, nada más enero, junio, septiembre y noviembre tienen 30 días. En ese caso particular, entonces los demás no cuentan. Eso tiene uno que estar muy, muy seguro para poder no equivocarse en ese caso. Entonces, porque si no, con lo que mi cardinal quedaría errado. Entonces, por eso es muy importante estar seguro cuáles son los elementos que tienen ahí. Entonces, miren que acá tengo abril, junio, septiembre, noviembre, ¿cierto? Creo que enero tiene 31 también, si mal no estoy. Entonces, por eso no entra aquí dentro del proceso. Entonces, como tengo cuatro elementos, quiere decir que tengo uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ¿cuánto es mi cardinal? Cuatro. Si yo los puedo contar, ¿qué quiere decir eso? Que mi conjunto es un conjunto finito. De eso, digamos que se trata el proceso. Entonces, de esa manera ya hice mi conjunto que me dieron por comprensión, lo hice en extensión. Ahora bien, si yo tengo enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre, esos meses, ¿qué representan o qué característica en común tienen? ¿Qué característica en común tienen esos meses?
Que tienen 30 días. 30, 31. 31. 31 días. Sí, señor. Entonces, ¿cómo lo hago por comprensión? Tengo que mirar qué características tiene. Entonces digo, X tal que el X es, ¿cierto? Es un mes. ¿Sí? Y Correcto. un mes, obviamente un mes del año. Y en este caso tiene la característica principal que nosotros definimos, 31 31 días. días, ¿cierto? Entonces, eso es la denotación de mi conjunto por comprensión. Entonces, como en este caso el cardinal es más fácil porque ya los elementos se los están entregando, entonces simplemente los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, entonces tengo 7. En este caso particular, yo digo que mi cardinal es 7 y como lo puedo contar, quiere decir que esto es un conjunto finito. Ya de ahí, obviamente, eso va cambiando, pues dependiendo a lo que les estén entregando como tal, pero básicamente, digamos que ese es el proceso que se ciñe como tal para que ustedes, obviamente, puedan desarrollar ese primer punto que realmente es muy sencillo de establecer. Lo que es que tienen que tener muy claro de los elementos o de qué características les están entregando como tal. ¿Listo? Bueno, en ese caso, antes de pasar al número 2, mire, esto es un ejemplo muy parecido a lo de su tarea. X tal que X pertenece a los números enteros y X es un número par. Mire que tiene primero una característica, tiene una segunda y, ¿cierto? Le está diciendo, y X es comenzando, es mayor que 0, pero es menor que 7. Entonces ahí le están dando un limitante, le está diciendo que es par, que es mayor que 0 y es menor que 100. Entonces, ¿cuáles son los números que están entre 0 y 7 que son par? Pues 2, 4 y 6. Entonces, ¿cuál sería mi cardinalidad? 3. Como los puedo contar, es un conjunto finito. De eso se trata el proceso. Entonces, digamos que yo tengo este ejercicio como tal, ¿cierto? Me dieron mi ejercicio por comprensión, yo lo tengo que estipular por extensión. Entonces, me voy a lo de su querida GeoGebra, ¿cierto? Bueno, ¿cómo llego a GeoGebra? Simplemente colocan en Google GeoGebra y se colocan aquí donde dice GeoGebra Clásico. Ustedes ingresan y les va a aparecer esta visual. Es digamos que es un plano cartesiano donde ustedes, ¿qué vamos a colocar en ese plano cartesiano? Pues vamos a colocar los elementos por extensión que les dieron según la tarea que están generando. Voy a hacer el que hicimos ahorita. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que son pares, que son 2, 4, 6? Entonces, en ese caso particular, ¿qué hago yo? Yo abro paréntesis y en ese caso coloco 2,0. ¿Eso qué me va a representar el 2? Yo no puedo colocar acá 2, 4, 6 porque si coloco 2, 4, lo que me va a colocar es un punto en el eje Y. Yo en el eje Y no voy a hacer absolutamente nada. Todo lo que voy a hacer lo voy a hacer en el eje de las X. Entonces, a medida que yo voy colocando los elementos, si se dan cuenta, él me va colocando un punto en azul que ustedes están observando allí. Vuelvo y abro paréntesis. ¿Cuál es el otro elemento? 4,0. Entonces, lo colocan 4,0 y dan enter y él va colocando el otro punto. ¿Cuál era el otro? Abren paréntesis 6,0 y dan enter. En caso particular, por ejemplo, digamos que ahí tengo yo ya esos elementos. Ese era mi cardinal. ¿Qué hago yo luego? Le tomo un pantallazo a eso y eso es lo que llevo a la tarea. Eso es lo que ustedes deben hacer. En caso particular, por ejemplo, que digamos que por poner un ejemplo, esto tiende a infinito. Entonces, yo me voy aquí a la parte de estas dos rayitas y le doy vector. ¿Sí? Vuelvo y repito, acá me voy a la parte, en el caso de que los elementos que le entreguen sean infinitos, me voy a esta parte que tiene los dos puntos y me voy aquí a la parte de vector. ¿Qué hago con ese vector? Señalo desde el último punto que tengo hacia adelante. Y ya eso me indica como tal que yo estoy trabajando con
datos infinitos, que eso va a seguir repitiéndose infinitamente. De esa manera, establezcamos. Si, por ejemplo, en su tarea les dan puntos, por ejemplo, negativos, entonces usted tiene que colocar igual sus números negativos en el mismo orden. Por ejemplo, tenemos -1,0. Entonces, miren que ya -1 también me lo da. Que le dio -2 también. Entonces, usted va colocando -2,0 y ahí les va apareciendo los puntos. ¿Cierto? Lo ideal es que usted comience, si le dan números negativos, en orden, ¿cierto? Para que esto le aparezca como tal. Y ya sé que de ahí en adelante, pues yo tengo esos procesos y así sucesivamente. Ese es todo el proceso que ustedes tienen que hacer en el famoso GeoGebra, ¿cierto? Lo que van a colocar son puntos en un plano cartesiano y tomarle a ese conjunto por extensión ese pantallazo. Es lo que ustedes deben de hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, yo creo que lo del cero es por lo que usted decía que trabaja en el eje, ¿no? Sí, claro, como trabaja en el eje de las Y, entonces, por ejemplo, les voy a poner todos estos como números pares para que ustedes de pronto, para que ustedes de pronto allí no se vayan se lo voy a hacer en orden en este caso para que no se vayan a confundir. Listo, pero es eso. Ya, digamos que ahí están los números pares. Digamos que no era entre 0, sino entre -2 y infinito. Entonces, entre 2 infinitos les daría algo como esto. ¿Sí? Básicamente es eso, ya dependiendo lo que ustedes tengan en ese conjunto por extensión. Vuelvo y repito, hay uno de esos conjuntos por extensión que ya se lo va a entregar. Entonces ya ahí usted simplemente lo grafica directamente como tal. Y eso es todo. ¿Listo? Bueno, vamos adelante entonces. La otra parte o su segundo ejercicio es una operación entre conjuntos. A usted le van a dar una operación, ¿sí? Esa operación como tal, digamos que puede ser realmente cualquier cosa. No estoy seguro si les están dando esta misma figura o le están dando otra como tal, pero igual es el mismo procedimiento. Entonces yo les voy a hacer estos dos, les voy a hacer como tal. Ay, perdón. Qué pena, sino que toqué un botón que no debía haber tocado y se atrasó, pues estaba ahí. Ok. Entonces, en este caso tengo el ejercicio 2, ¿cierto? Que yo voy a desarrollar. Ay, pucha vida. Dame un segundo que se. No sé qué le pasó a esto y César. Bueno, entonces tengo acá el conjunto. Listo, vamos a hacer. Yo voy a hacer estas dos operaciones. Como les digo, no sé si en el periodo en el cual ustedes se encuentran, que no tengo realmente, yo estoy en el periodo ahorita en el 1604, entonces no sé si tienen esta misma visual o esta misma orden de conjuntos, pero no sé, voy a hacerle estas dos operaciones. ¿Qué tienen ustedes que hacer? A ustedes les van a dar dos operaciones de estas. A unión la operación entre B y diferencia simétrica de C. Y le dan otra operación como tal que ahorita también se la hago. Entonces, en este caso particular, ¿qué se hace? Por lo general, lo que yo hago es hacer tres diagramas de Venn como que ustedes están viendo con los elementos que me están entregando. Miren que hay unos elementos que están por fuera que pertenecen al conjunto universal, pero no pertenecen a ninguno de los conjuntos A, B o C. Entonces, en ese caso en específico, vamos a coger acá un color, por este morado.
En este caso particular que me están diciendo, yo en el primer gráfico, ¿cierto? Me está diciendo lo que voy a representar es A. Entonces, ¿qué representan los elementos de A? Pues todo lo de A. Entonces yo llego y coloreo todo este conjunto, sino que acá con esto no lo puedo hacer, pero digamos que de esta forma sí. Entonces yo coloreo todo lo de A, ¿cierto? Es la primera operación que tengo ahí. Luego me está diciendo la diferencia simétrica entre B y C. ¿Cuál es la diferencia simétrica entre B y C? ¿Cuál es esa operación? Diferencia simétrica entre B y C que voy a representar en este segundo diagrama de Venn. ¿Cómo quedaría? Diferencia simétrica entre B y C. ¿Cómo quedaría? Diferencia simétrica. Recuerden, diferencia simétrica, ¿qué es? Recuerden, es todo lo que hay en los conjuntos menos lo que tienen en común. Entonces, ¿qué me queda? Entre B y C, ¿qué me quedaría? Caballeros y damas. ¿Nadie se anima? Pues, Profe, perdón, repita la pregunta. ¿qué quedaría? Voy a hacer esta operación que está aquí, diferencia simétrica entre B y C. ¿Cómo representaría en este diagrama de Venn? ¿Cuáles serían esos elementos que tendría que colorear en ese diagrama de Venn? F, R, G y K, J, M. Ojo, FRA, correcto, sí. Que son los que no tienen en común. ok. En este caso no señor. es solamente FRG. Ustedes tienen que tomar también T y D, porque es todos los elementos del conjunto B, recuerden, es el conjunto B y todos los elementos del conjunto C, menos lo que está común entre ellos. ¿Qué es lo que está común entre ellos? Q, E y H. Entonces eso no lo puedo incluir dentro de ese proceso, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, recuerden, son todos aquellos elementos, la diferencia simétrica, son todos aquellos elementos, ¿sí? Que pertenecen al conjunto B y C, pero menos lo que está en común. Lo único que está en común aquí en estos dos, o sea, lo que está en rojo, perdón, lo que está en azul y verde, menos lo que está común, que serían Q, E y H. Entonces, ahí tengo mi dos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me están diciendo que hagan de esas dos operaciones una unión, ¿cierto? Yo voy a unir todo eso. O sea, voy a unir lo que me dio de esta diferencia simétrica y lo que me dio del conjunto A, ¿cierto? Entonces, si yo uno todo eso, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar todos los elementos de A, ¿cierto? Porque yo los estoy uniendo. Me van a quedar todos los elementos de A, ¿cierto? Porque es una unión, recuerden, lo que me están pidiendo en ese caso es una unión. Entonces son todos los elementos de A, ¿sí? Adicionalmente lo que ya tenía, ¿cierto? De B, todo lo que tenía de B, ¿cierto? Y todo lo que ya tenía de C, ¿sí? Pero lo que único que no quedaría en ese caso sería lo de H y lo que está acá por fuera, que es lo del conjunto universal. Eso me representa esta operación. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de esa operación de conjunto? Pues todo lo que ustedes ven ahí como rayado en morado. Entonces, aquí, digamos, sería V, sería L, sería W, ¿sí? Sería coma IS, ¿sí? Sería D, coma Q, sería E, ¿cierto? D, TD, F, R F, R, y G, G, M, faltaría J, B. J, K, M. J, K, M, ¿cierto? Esos serían los elementos que tendría esa operación. ¿Cuál sería su cardinal? Pues tienen que contarlos. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y los que hayan. Por ejemplo, aquí hay 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, el cardinal sería 15. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su operación de conjunto. Ya, ¿en qué va a cambiar? Pues obviamente la operación que les estén entregando.
Profe, o sea, es decir, la diferencia simétrica solo se aplica en la segunda operación. No, vuelvo y repito, esto porque es la operación que yo les coloqué como ejemplo, pero inclusive la operación que ustedes pueden tener puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de operación. Por ejemplo, les voy a mostrar acá otro ejemplo como tal. Lo que pasa es que uno lo hace de esta manera para que le quede uno más fácil. Por ejemplo, esto es A, ¿cierto? Esto es B, diferencia simétrica de C. Y a este, el más grande, es la operación completa. O sea, A unión, o sea, que me están pidiendo unir la diferencia simétrica de A y C con A, de B y C con A, perdón. ¿Sí? Entonces, es como para que ustedes ahí tengan en cuenta ese proceso. Pero miremos el otro ejercicio como tal para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí tengo C complemento, que le voy a quitar a C complemento, le voy a quitar la operación de A intersección B. Entonces, esto es, como les digo, las operaciones pueden ser muy diversas, ya va a depender de lo que me estén entregando. Entonces, yo tengo esta segunda operación. ¿Qué viene siendo C complemento? Pues todo lo demás, todo, incluyendo el conjunto universal, ¿cierto? Todo esto, menos lo que incluye C, ¿cierto? Menos C. En este caso, ese C complemento. Todo lo demás, ¿cierto? Todo lo que ustedes ven ahí rayado en morado pertenece, ¿cierto? A C complemento. Es todo lo demás menos C. Miren que C no se toca. Todo lo de C no se toca. Lo demás, si ustedes se dan cuenta, está rayado. Ese sería C complemento. ¿Sí? Ahora bien, me dicen que es A intersección B. ¿Cuál sería A intersección B para esta figura? ¿Cuáles serían los elementos? ¿Quién me dice? E, D, Q, E. EDQE. Exacto, muy bien. Entonces sería esta zona nada más. ¿Sí? Esa zona que está ahí sería lo que nosotros coloreamos para ese conjunto. Simplemente sería eso. Ahora bien, si yo le voy a quitar esta operación de A intersección B, se la voy a quitar a C complemento, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Vuelvo y repito, si yo voy a quitar esto que está, o sea, le voy a quitar T de QE a C complemento, entonces, ¿qué me queda? Quedaría, pues, todo lo que tiene esos rayados en primera menos TD. Exacto, muy bien. Entonces sería todo esto, muchachos, ¿cierto? Sería todo esto, toda esta información, ¿cierto? Incluyendo el conjunto universal, todo eso, sin tocar C, ¿sí? Y sin tocar T de QE, ¿sí? Entonces sería todo esto. Lo mismo, ¿cuáles serían los elementos? Entonces aquí serían los elementos, serían V, ¿cierto? Sería L, sería W, ¿sí? Por otro lado tengo O, que son los del universal, ONP, no se les olvide. Tengo F, ¿sí? Tengo R y tengo G. Esos serían los elementos de Me eso. faltó Entonces, la C, la C. la C, ojo, Con la la C es suma la del conjunto. representación del de la denotación del conjunto. Eso no se incluye dentro de los elementos. Creo que está mayúscula, tiene un punto. Exacto. Recuerden que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Los elementos se denotan con letras minúsculas. ¿Sí? Entonces, como para que tengan en cuenta ahí. Miren que yo acá estoy rayando. Bueno, si quieren rayo esto acá, porque realmente esta es la denotación de los conjuntos. Eso no se incluye. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9. Entonces, mi cardinal sería 9. 9, dice Punaco. ¿Sí? Entonces sería 9. Y listo, eso sería igual con las operaciones. Pero ¿por qué los invito a hacer estas tres operaciones como tal? Porque así queda más fácil de poder identificar
qué es lo que yo voy a hacer en la operación. Si yo lo puedo hacer directo, si lo tengo claro, pero de esta forma queda mucho más fácil poder hacer la operación completa de cada uno de los ejercicios de las operaciones de conjunto que ustedes puedan tener dentro de su tarea. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o alguna inquietud? No, todo bien, profe. Todo va claro. Y si pues alguna Listo. duda, pues hay que la grabación también. Listo, perfecto. Entonces vamos a su otro ejercicio. Recuerden que el primer ejercicio es donde tienen que hacer el video y todo el cuento explicando. Ya esto sí es lo que va directamente en su tarea en ese orden como tal. A ver, el tercer ejercicio es una encuesta, ¿cierto? Que se hace. Yo se los voy a hacer por este ejemplo. En ese caso particular, nos dice, al finalizar un periodo académico, se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de Administración de Empresas sobre las materias que más perdieron y ellas son las siguientes: Comercio Internacional, Administración Financiera y Economía Solidaria. Los resultados de la encuesta me los están dando acá, tal cual como ustedes también se los denotan en su ejercicio. En ese caso en particular, tengo 8 estudiantes, ¿sí? Tengo 8 estudiantes como tal que perdieron las 3 asignaturas, tengo 20 que perdieron Comercio Internacional, Administración Financiera, tengo 17 estudiantes que perdieron Administración Financiera y Economía Solidaria, y así sucesivamente, pues la descripción de cada uno de esos procesos. Y me hacen unas preguntas. Ahora bien, aquí lo importante no es meterse a las preguntas como tal, porque lo primero que ustedes tienen que construir es su diagrama de Venn para poder desarrollar el ejercicio. Sin el diagrama de Venn de manera adecuada, pues las respuestas a las preguntas van a estar muy seguramente equivocadas. Entonces, en ese caso, en particular, siempre ustedes que vayan a construir un diagrama de Venn a partir de una encuesta tienen que comenzar siempre, y es el único dato que no les va a cambiar, por la intersección de esos 3 conjuntos que les dan. ¿Cómo sabe que son 3 conjuntos? Porque aquí les están dando Comercio Internacional, Administración Financiera y Economía Solidaria. Esos son los 3 conjuntos que yo voy a armar de mi diagrama de Venn, y se va a comenzar siempre por la intersección de esos 3 conjuntos. Recuerden eso porque eso es fundamental para hacer este proceso. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿qué viene siendo? Yo tengo que representar las operaciones de eso. La intersección de los 3 conjuntos, como acá me dice que perdieron las 3 materias, pues simplemente la intersección sería A intersección B y C, ¿cierto? Eso es 8. Como les digo, ese es el dato que a mí no me va a cambiar. Esa sería la operación. Que perdió Comercio Internacional y Administración Financiera, pues entonces tengo que denotar, ¿cierto? Tengo que darle letras acá. Básicamente, Comercio Internacional es la A, Administración Financiera es la B y Economía Solidaria es la C. Entonces, si perdió Comercio Internacional y Administración Financiera, quiere decir que es la intersección de esos 2 conjuntos y que son 20 personas. Y así sucesivamente. Cuando a mí me dicen que 50 estudiantes total perdieron Comercio Internacional, quiere decir que es la información que solamente perdieron ese proceso. O sea, mi conjunto A va a ser igual a 50, 67. Estos son los datos iniciales de las operaciones iniciales que nosotros vamos a hacer para denotar esos conjuntos, pero no son los datos reales que van a quedar dentro de mi diagrama de Venn. Yo tengo que construirlos, vuelvo y les repito. Entonces, yo tengo las operaciones, ¿cierto? Que me denota esa información, que era lo que hacíamos ahorita. Tengo mi diagrama de Venn. Yo se los voy a ir haciendo para que ustedes vean. Entonces, en este caso, recuerden que A es comercio internacional, B, administración financiera y C, economía solidaria. Y ahí depende de los casos que ustedes tengan ahí en su tarea. Como les digo, este es el único dato que no les va a cambiar dentro de este proceso. Entonces, ¿qué tengo yo acá? La intersección de A, B y C, ¿cierto? Es 8. Aquí comienzo. Aquí fueron los 8 personas que perdieron las 3 asignaturas.
Luego, ¿qué sigue? La intersección de A y B, o sea, va aquí en este punto como tal, donde usted arriba en la parte superior de la intersección de los tres conjuntos. Me dice que 20 personas perdieron administración, comercio internacional y administración financiera, pero de esas 20 personas, 8, ¿cierto? Sé que perdieron las 3, o sea que esas 8 están incluidas en esas 20 personas, por tanto yo tengo que descontarlas de allí. Por tal motivo, a mí me van a quedar acá 12 personas, ¿cierto? Si yo descuento a 20, le descuento 8, me va a quedar 12. Ahora bien, de B y C, ¿cierto? La intersección de B y C, o sea, a la parte derecha, bueno, sí, derecha de la intersección de los tres conjuntos. Si yo le descuento a 17, le descuento 8, porque de igual forma aquí están incluidas esas personas, entonces acá me va a quedar 9 personas. Ahora bien, tengo de esas 9 personas, tengo 24. ¿24 que qué? Que perdieron comercio internacional y economía solidaria, que son la representación de los conjuntos A y C, que está aquí a la izquierda, por decirlo de algún modo. Entonces, a 24 yo le quito 9 y entonces en ese caso me va a quedar un total de 15 personas. Entonces, 15 personas, ¿cierto? Realmente perdieron comercio internacional y economía solidaria. Hasta ahí tenemos las intersecciones de los tres conjuntos y las intersecciones de dos conjuntos como tal. Pero también me dicen que 50 solamente perdieron comercio internacional. Pero de esas 50 tengo yo que descontar, por un lado, las 8, ¿cierto? Que perdieron las 3 asignaturas. Tengo que descontar las 8 que perdieron comercio internacional con administración financiera, o sea que serían menos 12. Adicionalmente, tengo que descontar los que perdieron comercio internacional, ¿cierto? Y economía solidaria, que serían 15. Y lo que me quede de eso es lo que realmente, ¿cierto? Lo que realmente perdieron en ese caso es solamente comercio internacional. Entonces, si yo a 50 le quito 8, 12 y 15, quiere decir que me va a quedar que solo 15 personas perdieron comercio internacional. ¿Cierto? O sea, usted primero lo que hizo fue restarle las intersecciones. Sí, señor. Eso es lo que tienen que hacer. Restar las intersecciones, pero que impliquen al conjunto, en este caso, al conjunto A, que sería la materia de comercio internacional. Ahora bien, al conjunto B vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a descontarle los 8, ¿cierto? Me está diciendo que son 67, entonces tengo que descontar los 8 que perdieron las 3 asignaturas, tengo que descontarle los 12 que perdieron con comercio internacional y tengo que descontarle los 9 que perdieron con economía solidaria. Entonces, si yo hago esa operación, ¿cierto? Si a 67 le quito 8, le quito 12 y le quito 9, pues obviamente lo que me van a quedar son 38 personas que perdieron solamente administración financiera. Y lo mismo hago con la parte de economía solidaria. Serían los 8 que perdieron las 3 asignaturas. Le descuento los 9 que perdieron, bueno, aquí en este caso los 15 que perdieron con administración, comercio internacional, perdón, y luego los 9 que perdieron con administración financiera. Entonces, en ese caso, ¿cuánto nos da esto? Acá son 38, entonces acá tengo 50, ¿cierto? Menos 8 serían 42, menos 15 serían 33, menos 9 serían 24 personas que en ese caso solamente perdieron economía, en este caso economía solidaria. Ahora bien, me dice que fueron 120 las encuestas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos estos valores que tengo en los conjuntos, ¿cierto?
¿para qué? Para saber si realmente quedó alguien que de pronto no perdió ninguna asignatura. Entonces tengo que sumar los 8, los 12, más 15, más 9, que serían las intersecciones, más más 15, que sería que solo perdieron una asignatura, más los 38, más los 24. Ahí está, me da 120. Sí. Sí, en ese caso, creo que me estoy comiendo algo. Bueno, creo que estoy comiéndome algo como tal. Creo que hay alguna operación que hice errada. Me parece que es la de 50. La de 50. Vamos a verificar la de 50. 50 menos 8 menos 15. La 18, profe. Sí, la 18. Aquí tengo un error. Se me hacía raro porque me estaba dando, realmente la suma me estaba dando más. Sí, señor. Entonces, por eso hay que verificar muy bien. Ahora bien, ¿cuánto me da todo esto? Es lo que tengo que que mirar. Aquí me da 18. Entonces tengo 18 más 38 más 15. Tengo 15 más 8 más 9. 15 más 8 más 9 más 12. Eso me da 114. O sea que quedarían 6 personas que obviamente no generaron adecuadamente, o sea, no perdieron ninguna de las asignaturas. Entonces, cuando yo ya tenga este diagrama listo, entonces en este caso particular, ¿cierto? Cuando yo ya tenga ese diagrama listo, en ese caso particular, yo lo que tengo que hacer es ahora sí tomar eh, las preguntas y resolverlas. En ese caso particular es lo que se debe generar ahí en ese caso. Listo. Entonces, en ese caso, bueno, aquí les coloco el gráfico. Aquí me equivoqué, era 15. Me estaba comiendo un dato ahí, porque da 116. Pero es tal cual así como se los estaba haciendo, sino que en las restas me comí un dato como tal. Y son 6 personas que no perdieron nada. Con este gráfico, ¿cierto? Con este gráfico como tal, es que ustedes llegan a responder sus preguntas. Entonces, una vez que las preguntas están establecidas, por ejemplo, bueno, me devuelvo, digamos, porque es que no tengo las preguntas acá, vamos a devolver. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles eran las preguntas? ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuántos estudiantes no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Entonces, una vez que yo ya tenga el diagrama, ¿cierto? Una vez que tenga el diagrama, ya sé que me equivoqué. Una vez que tenga el diagrama, aquí es 16. Bueno, ya les muestro el diagrama cómo queda. Aquí es 16. Ahí miro donde estaba equivocado y eso hizo que las restas cambiaran. Eh, una vez, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes no perdieron ninguna materia? Entonces yo sé que aquí 6 estudiantes no perdieron ninguna materia. Fueron los únicos que salieron librados de todo. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes perdieron, por ejemplo, comercio internacional y economía solidaria? Entonces, estos son los estudiantes que perdieron comercio internacional y economía solidaria.
¿Cuántos estudiantes solamente perdieron administración financiera? Entonces, solamente estos estudiantes perdieron únicamente administración financiera. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que les estén preguntando. Lo que, vuelvo y reitero, lo que tienen que dejar muy claro, muy bien establecido, es ese diagrama de Venn a partir de lo que les están entregando. En algunas ocasiones, les regalo aquí un dato, en algunas ocasiones a ustedes les van a decir, por ejemplo, eh, únicamente, por ejemplo, acá en los datos les dice, únicamente, cuando les están entregando los datos, les dice, únicamente perdieron comercio internacional 14 personas. Cuando les dice únicamente, ese dato tampoco les va a cambiar. Pero vuelvo y repito, solamente cuando les diga que es únicamente, de resto se hace tal cual como ustedes lo están viendo acá. Si a mí me dicen que únicamente perdieron comercio internacional 14 personas, ese dato también va igualito, al igual que el dato de la intersección de los tres conjuntos. De resto, los datos van tal cual o hay que calcularlos tal cual como yo se los estaba haciendo ahí ahorita. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan eso muy en cuenta y pues digamos que de pronto de regalarle esos tips ahí para que ustedes lo tengan en cuenta en el desarrollo de su tarea. Sí, eso únicamente viene siendo como un condicional, ¿sí, no, profe? Exacto. Viene siendo el condicional, pero si les dice que es únicamente, es más fácil porque solamente va ese dato tal cual como se les está mencionando. Pero yo me leí bien la guía, profe, y no dice únicamente. Porque En ningún obviamente, ejercicio. por eso, bueno, si no les dicen ningún ejercicio, pues ya ahí sí ni modo, tienen que hacerlo de este modo. De este modo, digamos que se, que se plantea. ¿Y cómo lo hacen? Ya les dije, comenzando siempre, siempre, esto sí no va a cambiar, siempre van a comenzar por el que tiene la intersección de los tres conjuntos. Ese es el primer dato que ustedes deben de establecer. Y de ahí, ¿hacen qué? Hacen las intersecciones que tienen los dos conjuntos, a la parte de arriba, a su derecha o a su izquierda, descontando lo que tienen en el centro. Y ya después, obviamente, que tengan las intersecciones, entonces sí hacen los que están solamente en el conjunto como tal. Y ya la suma que les dé de esos conjuntos, si les da exacto, quiere decir que, por ejemplo, son 120. Si esto nos hubiera dado 120, quiere decir que ninguno, o sea, todas las personas perdieron por lo menos una asignatura. Pero si les da valores, digamos, en la suma les da menos de la encuesta que hicieron de los 120, como pasa en este caso, pues obviamente son 6 personas que no perdieron nada, ninguna de las materias, según el caso que se les está mostrando. ¿Listo? Entonces, de esa manera, importante que para cada pregunta, muchachos, ustedes también coloquen el diagrama de Venn y coloreen, obviamente, hacia qué hace relación lo que le están preguntando. Por ejemplo, si me preguntaran cuántos estudiantes no perdieron ninguna asignatura, aquí yo básicamente tendría que colorear, voy a ponerlo acá en otro color, tendría que colorear toda la zona de mi conjunto universal sin meterme con lo demás. ¿Sí? Entonces me van a pedir que cuántas personas fueron o cuántos estudiantes en este caso, entonces fueron 6. Pero tengo que también adicionar el diagramita o la figura como tal, que es el diagrama de Venn. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, y ahí sí va a depender de lo que les estén preguntando. ¿Listo? Profe, ese diagrama de Venn se hace en PowerPoint. Ustedes lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer en Word, y ahí sí depende de lo que pero la forma más fácil que ustedes lo puedan hacer. Para serles sincero, ah, digamos que a mí particularmente me gusta hacerlo más en Paint. Ustedes se van y es una herramienta que todo computador tiene, que es Paint. Esto lo utilizan a veces los niños para dibujar y eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer, bueno, esto porque sale muy grande. Simplemente acá en figuras, yo coloco los círculos, ¿cierto? Figura 1, después hago segundo círculo, tratar de que vayan, ustedes lo pueden mover a su acomodo.
que queden más o menos del mismo tamaño y hacen el diagrama, ¿cierto? Yo hago aquí mi diagramita y ya de ahí, pues, acá yo les puedo colocar, números, letras, dependiendo, dependiendo a lo que me estén pidiendo como tal, ¿cierto? Si me están pidiendo números, si me están pidiendo letras, ¿cierto? Y si yo quiero colorear también acá, por esta función, por ejemplo, voy a colorar esta zona de amarillo, lo puedo colorear por las zonas que yo quiera, ¿cierto? O borrar también, si es el caso, por las zonas. Entonces le dan, si se por no equivocar, nada más le dan control Z y borran. Entonces, no, que solamente lo que está aquí en el conjunto de derecha. Entonces, yo simplemente coloreo y ya doy respuesta. Tantos estudiantes tienen eso. Y para copiar, ustedes se van aquí al cuadrito y simplemente señalan, le dan copiar y se lo llevan para donde ustedes quieran. Lo peguen allá sin ningún problema, donde ustedes lo tengan. Aquí me parece muy fácil hacerlo, pero en Word o en PowerPoint, donde ustedes lo quieran hacer, también es válido. ¿Sí? Bueno, y llegamos a su último ejercicio. El último ejercicio es una encuesta que ya les entregan. En este caso es una encuesta que se hizo para ver qué detergente en polvo estaban utilizando para la lavadora, ¿cierto? En ese caso las opciones eran FAT, Ariel, Rindes o ninguna de las anteriores. Y en ese caso yo tengo la encuesta. Me entregan algo como esto en su tarea. Ustedes les entregan creo que 20 personas que contestaron la encuesta y lo que respondió cada una de esas personas. Y a partir de eso, ¿cierto? Yo llego y establezco como tal, tengo que hacer mi diagrama de Venn y obviamente estipular lo que estas personas respondieron. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo mi diagrama de Venn, ¿sí? Y tengo mi encuesta. Entonces, yo los voy agregando. ¿Cómo van a agregar la información? Igual, inclusive, lo pueden hacer igual como hacíamos ahorita. Lo primero que van a tomar son las personas que utilizaron los tres detergentes, en este caso Ariel, Rindes y FAT, ¿cierto? Entonces, en ese caso, las tres personas que utilizaron, solamente hay dos personas que utilizaron, que son P7 y P13. Tienen que colocarlo de esa misma forma, P7, P13, no vayan a colocar números, por ejemplo. Aquí tienen dos elementos, hay algunos que colocan el número 2. Eso no lo vayan a hacer porque después cuando vayan a describir los elementos, digamos que se van a enredar y va a ser más complejo. Entonces, en ese caso en particular, tenemos dos elementos que en este caso son la persona 7 y la persona 13 utilizaron los tres. Después que vienen los que utilizaron dos elementos. Entonces, ¿quién utilizó Far y Ariel? Ah, bueno, fue P2 y P9. ¿Quiénes utilizó Ariel y Rindes? Ah, solamente P5. ¿Quién utilizó Fat y Rindes? Ah, bueno, P11 y P12. Y así sucesivamente van colocando todos. Recuerden que dos son intersecciones, los tres, pues obviamente la intersección de los tres. Y lo que utilizaron uno solo y el que no utilizó ninguno de esos detergentes. Entonces, ¿quiénes solamente utilizaron Ariel? P4 y P15. ¿Quién solo utilizó FAT? Solamente P1. ¿Quién solo utilizó, bueno, aquí en este caso, Rindes? Solamente tengo P6, P8 y P10. ¿Sí? ¿Y quién utilizó ninguno de esos detergentes? Tengo P3 y tengo P14. Cuando ya se construya ese diagrama de Venn, lo único que tengo que hacer es dirigirme a qué me están preguntando y colocar el diagrama y colorear como tal el proceso. Entonces, digamos que en ese caso particular, por ejemplo, les preguntan, perdón, por ejemplo, les preguntan cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas utilizaron FAT y Ariel. Entonces, acá yo llego, hago mi diagrama y señalo. Ah, bueno, dos personas utilizaron FAT y Ariel. ¿Cuáles son esas personas? P2 y P9 porque tienen que describir los elementos, ¿cierto? P2, P9, ¿cierto? Obviamente, aquí serían dos personas utilizaron. ¿Cuáles dos personas? P2 y P9, ¿sí? Ahora bien.
En ese caso en específico, por ejemplo, me pueden preguntar otro, por ejemplo, ¿quiénes utilizaron FAT, FAD y Ariel, pero, ¿qué será? FAD y Ariel, pero no la combinación entre ellos. Entonces, ¿quiénes utilizaron FAD y Ariel? Yo tengo FAD, lo utilizaron, esto que estoy encerrando, ¿cierto? Ariel, estos tres que estoy utilizando, pero no la combinación entre ellos. Entonces no puedo colocar, ya, pero no puedo colocar ningún valor que sea común entre ellos. Entonces serían estos 6 elementos como tal. Y así sucesivamente dependiendo que sea lo que me estén preguntando. Entonces estipulo los elementos, estipulo la cantidad y obviamente coloreo o señalo, ¿cierto? Mi diagrama de Venn según lo que me estén preguntando. Por ejemplo, ¿quiénes usaron Pat y Ariel? Quiere decir que me están preguntando sobre una unión. Por eso ustedes ven aquí todos los elementos de los que utilizaron FAT y todos los elementos de los que utilizaron Ariel. Entonces, ¿cuántos elementos son? 10. Y así sucesivamente, como les digo, dependiendo qué es lo que les estén preguntando. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas personas utilizaron FAT pero no Ariel? Entonces, ¿cuántas personas utilizaron FAT? En este caso, todos los que utilizaron FAT, pero no los que utilizaron Ariel. Entonces, por eso se descuenta allí y solamente se señala, en este caso, lo que me estén preguntando. Y pues, de ese modo, muchachos, ustedes pueden, caballeros y damas, desarrollar su ejercicio número 4. Entonces, colocan los elementos y dicen, no, 3 personas usaron FAT y Ariel y colorean. Señalan, colorean, rayan, pero que se vea obviamente el proceso. Y esa sería su tarea número 3 de este curso de pensamiento lógico matemático. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o alguna duda. Oh, profe, hasta aquí todo bien. Profe, ahí en este punto no debemos escribir la respuesta como tal, sino señalarlos. No, tienen que escribirlo, o sea, tienen que hacerlo como está acá. O sea, tienen, por ejemplo, ¿cuántas personas usaron FAT pero no Ariel? Entonces usted tiene que escribir, 3 personas usaron FAT y no Ariel y señalarlo con el diagrama de Venn también. O sea, estas dos cosas tienen que estar en su respuesta. Al igual que el ejercicio 3, también tienen que colocar los elementos y tienen que colocar el diagrama, señalar, obviamente, según la respuesta que están estipulando. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, caballeros, damas, bajo ese panorama, entonces, espero que se haya sido provechoso, espero que puedan desarrollar su tarea conforme. Importantísimo que ustedes vayan haciendo sus aportes al foro y algo muy importante antes que se vayan a desconectar, muchachos, tienen que confirmar la asistencia al CIPAS de primera matrícula para que les den los puntos que da este CIPAS de primera matrícula, porque de lo contrario no se los dan. Ojo, recuerden que tienen que confirmar su asistencia porque si no, de lo contrario, no les van a dar los puntos. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Recuerden que pueden obtener hasta 50 puntos por las inscripciones a ese CIPA de primera matrícula, siempre y cuando asistan a la sesión original o a la réplica de cada una de las 3 unidades que vamos a estar desarrollando. Y esta es la segunda, entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya van a enviarlo. Dígame. Que si ya van a enviar en la asistencia. Maestro, la asistencia tiene que confirmarlo usted por plataforma. La asistencia no es que se envíe como tal. Usted tiene que ingresar a su plataforma y donde te inscribiste para el CIPAS de primera matrícula, ahí te va a aparecer un botón que te dice confirmar asistencia. Usted tiene que confirmar asistencia para que quede ahí el registro y todo quede en plataforma. Bueno, gracias, profe. Listo.
Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, espero que puedan entregar adecuadamente su tarea y nada, cualquier cosa, ahí estamos viendo. Cuando tenga la grabación, yo se las envío, ¿listo? Entonces, que tengan un feliz resto de noche. Hasta luego, que estén muy bien. Perdón, profe. Hasta Amable, luego. No se olvide la grabación. No, tranquilo, cuando Muchas apenas gracias, profe. salgan,